En medio de una devastadora inundación en Valencia, un millonario se ve obligado a elegir, salvaguardar su fortuna o perderlo todo para salvar a unos desconocidos. A medida que las aguas suben, surge una verdad impactante sobre su carácter. Valencia se ahogaba bajo una tormenta monstruosa. El cielo se había roto en un diluvio implacable, y la ciudad se volvió irreconocible. Isenko, un multimillonario tecnológico que había llegado a la ciudad para cerrar un trato inmobiliario millonario, observaba el desastre desde el lujoso penthouse de un hotel. Su vida había sido siempre un juego de ganar, dinero, poder, influencia. Pero mientras miraba a la gente abrirse paso en el agua hasta la cintura, sintió una punzada de culpa desconocida. Entonces, la electricidad se cortó. La habitación se sumió en la oscuridad, y en ese instante de silencio, un grito desgarrador de un niño perforó el estruendo de la lluvia. Sin pensar en las consecuencias, Isen agarró una linterna de emergencia y salió corriendo. La fuerza de la tormenta lo golpeó de inmediato. El agua helada le cubría las piernas mientras avanzaba a tientas por las calles anegadas, guiado solo por los gritos. Finalmente, encontró a un niño pequeño atrapado sobre un coche semisumergido, abrazando con fuerza a un pequeño perro que temblaba de miedo. Cuando Isen trató de alcanzarlo, el niño resbaló y cayó al agua. Sin dudarlo, Isen se lanzó al torrente helado, sus pulmones ardiendo mientras luchaba por arrastrar al niño a un terreno más alto. La adrenalina se apoderó de él, pero el verdadero impacto llegó cuando el niño, entre sollozos, susurró: ¿Vas a dejarnos tú también? Isen se quedó sin palabras, aturdido. Pronto descubrió que el niño se llamaba Liam, un huérfano que vivía con otras familias sin hogar cerca del río. Sus padres habían muerto en una inundación años atrás. Esa revelación, tan pequeña pero devastadora, hizo temblar algo dentro de Isen. Mientras llevaba a Liam a un lugar seguro, no podía dejar de pensar en lo frágil que era todo, en lo que realmente importaba. Isen se tambaleó en el agua que apenas le permitía moverse, cargando a Liam en brazos mientras el perro, mojado y tiritando, lo seguía como una sombra leal. A cada paso, sentía el frío mordiéndole los huesos y el agua pesando más que cualquier carga que hubiera sostenido antes. Al llegar a un punto más elevado, donde una antigua escalera de piedra emergía del caos, dejó a Liam en un peldaño seco y trató de recuperar el aliento. ¿Estás bien?, preguntó con la voz entrecortada, sus manos todavía temblorosas. Liam asintió, aferrándose al perro con un pánico infantil en los ojos. Parecía demasiado pequeño para haber conocido tanto dolor, y aún así, su expresión decía lo contrario: había visto más de lo que cualquier niño debería. Este es Max, dijo Liam, acariciando al perro que no dejaba de mirarlo con preocupación. Siempre cuida de mí. Isen sintió un nudo en la garganta. Se preguntó cuántas veces ese pequeño animal habría sido la única fuente de consuelo para un niño tan solo. Sin embargo, no tuvieron tiempo de descansar. El rugido de la corriente aumentaba y, en la distancia, un grupo de voluntarios intentaba dirigir a las personas hacia zonas más seguras. Entre ellos, destacaba una mujer de cabello oscuro atado en un moño desordenado, con un chaleco amarillo de voluntaria y un rostro tenso pero decidido. Era Clara Navarro, la arquitecta local que, según había leído en los reportes, lideraba campañas para salvar Valencia de los desastres climáticos. Había criticado ferozmente el proyecto de Isen, acusándolo de ser otro millonario egoísta más, sin interés por el bienestar de la ciudad. Al ver a Isen con Liam en brazos, Clara frunció el ceño, sorprendida y, tal vez, confusa. Se acercó rápidamente, sus botas chapoteando en el agua, mientras sus ojos lo observaban con un escepticismo que bordeaba la desconfianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, casi con desdén. Su voz era firme, llena de la seguridad de alguien que había luchado demasiadas batallas. Pensé que tú estarías bien seguro en tu torre de marfil, viendo cómo todo se viene abajo. Isen la miró, aún tratando de comprender cómo alguien podía conservar tanta fuerza en una situación tan desesperada. Lo escuché gritar, respondió con sinceridad, señalando a Liam.
No podía quedarme sin hacer nada. Sus palabras no parecieron ablandar la mirada de Clara. Claro, replicó ella, cruzando los brazos, un héroe por un día, ¿no? Pero antes de que pudiera seguir con sus reproches, su atención se desvió hacia Liam, cuyas mejillas estaban rojas por el frío. Clara suspiró, el desdén en sus ojos siendo reemplazado por una preocupación genuina. «Ven», le dijo al niño, extendiendo una mano que Liam aceptó con gratitud. «Tenemos que ponerlo a salvo». Isen se quedó mirándola, reconociendo en ella algo que lo desconcertaba. No era solo la fuerza o el coraje, era una especie de pureza en su determinación que él no recordaba haber sentido en años. Clara no esperaba que él la ayudara, pero a pesar de su desconfianza inicial, algo en la mirada de Isen, algo vulnerable y extraño para un hombre como él, la hizo cambiar de opinión. «Si realmente quieres ayudar», dijo al fin, sin mirarlo, «necesitamos todas las manos disponibles. Aquí no hay espacio para el orgullo». La forma en que lo decía, como si ella estuviera luchando no solo contra la tormenta, sino contra años de injusticias y decisiones equivocadas de hombres como él, lo impactó profundamente. Isen no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos con una honestidad tan brutal. «Dime qué hacer», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por lo rápido que las palabras salieron de su boca. Clara lo observó por un instante, buscando alguna señal de arrogancia o cinismo. No encontró nada de eso, solo un hombre que, por una vez, parecía perdido en un mundo que no podía controlar con dinero o poder. Asintió, casi a regañadientes. «Sigue mi ejemplo», dijo, y en ese momento, Isen se sintió como un estudiante torpe, aprendiendo a moverse en un juego donde las reglas eran más complicadas que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Mientras ayudaban a evacuar a más personas hacia un refugio improvisado en una iglesia cercana, el caos no hacía más que aumentar. El río, desbordado y enfurecido, amenazaba con tragarse todo a su paso. Isen se sintió pequeño, vulnerable. Pero por primera vez en mucho tiempo, también se sintió humano. Isen se movía torpemente entre la creciente marea de caos, siguiendo las órdenes de Clara sin hacer preguntas. Ella lo dirigía con una firmeza natural, su voz cortando el estruendo de la tormenta como una cuerda salvavidas para quienes se encontraban atrapados en la desesperación. En medio del desastre, la iglesia se convirtió en un santuario improvisado, con gente refugiándose bajo el antiguo techo de madera, temblando de frío y miedo. Mientras Clara ayudaba a una anciana a subir los escalones resbaladizos, Isen la observaba desde la distancia, intrigado. Ella era un torbellino de energía y coraje, su cabello escapando del moño y pegándose a su rostro por la lluvia, pero nunca se detenía. La había visto en artículos, en protestas contra el hotel de lujo que él planeaba construir en los terrenos junto al río, terrenos que ella insistía deberían ser usados para proteger la ciudad de las inundaciones. En esos artículos, siempre parecía severa, inquebrantable. Ahora, en persona, lo era aún más. «¿Vas a seguir mirándome o piensas ayudar?», preguntó Clara, sin dejar de atender a la anciana. La mirada que le lanzó era suficiente para hacer que el más poderoso de los CEOs se sintiera como un niño regañado. Isen tragó saliva y se apresuró a asistir a un hombre que cargaba a su perro, ambos empapados y temblorosos. La iglesia era un hervidero de miedo contenido. Familias enteras se acurrucaban en los bancos, los niños lloraban y los ancianos miraban al techo como si pidieran a Dios que los protegiera. Isen ayudó a distribuir mantas viejas que algún buen samaritano había dejado en un rincón, y fue entonces cuando escuchó a Clara dando instrucciones a un grupo de voluntarios. Hablaba con una mezcla de urgencia y compasión que era imposible de ignorar. De repente, un hombre de barba canosa se acercó a Clara, con el rostro desencajado de pánico. «Mi esposa está atrapada en nuestra casa. El agua ha subido demasiado rápido. No puedo alcanzarla», dijo, su voz quebrándose. Clara asintió, apretando los labios en una línea de preocupación. Sin pensarlo, miró a Isen, quien sintió un extraño nudo formarse en su estómago. Él no era un héroe, no sabía cómo serlo,
pero algo en la mirada de Clara le decía que no podía permitirse ser cobarde. «Vamos», dijo ella, sus ojos buscándolo como si fuera un aliado, o tal vez un peón que esperaba que no fallara. Isen asintió, sorprendiéndose de nuevo de su propia respuesta automática. En cualquier otra circunstancia, él estaría en una sala de juntas, rodeado de abogados y ejecutivos. Ahora, se encontraba corriendo detrás de una arquitecta valiente, rumbo a un barrio sumergido en la desesperación. El agua subía con una velocidad aterradora. Las casas antiguas crujían y gemían bajo la presión del torrente. Cuando llegaron a la casa indicada, el panorama era desolador. La estructura estaba inclinada, como si las fuerzas de la naturaleza quisieran arrancarla de sus cimientos. Isen sintió el miedo clavarse en su pecho, pero antes de que pudiera pensar en dar marcha atrás, Clara ya estaba avanzando hacia la puerta principal, aferrándose a todo lo que podía para no ser arrastrada por la corriente. «Es una locura», gritó Isen por encima del estruendo. Clara se giró hacia él, su expresión endurecida. «Bienvenido a mi mundo», respondió, y con un empuje de determinación, abrió la puerta y entró. El interior de la casa era una escena de pesadilla. El agua les llegaba a la cintura, y muebles flotaban como fantasmas en un mundo sumergido. La mujer que buscaban estaba en una esquina del salón, aferrada a un marco de ventana, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Clara y Isen lucharon contra el agua para llegar hasta ella. Isen sintió que sus músculos se tensaban con cada esfuerzo, la frialdad del agua mordiéndole la piel como cuchillas. Cuando finalmente alcanzaron a la mujer, Clara le habló con una voz calmada pero firme, asegurándole que estaba a salvo. Isen ayudó a cargar a la mujer hacia la puerta, y mientras la llevaban fuera, un ruido sordo resonó en la casa. Una pared comenzó a ceder, y un torrente de agua los golpeó como un tren de carga. Clara gritó algo, pero el ruido lo apagó todo. Isen solo pudo pensar en una cosa: proteger a la mujer y a Clara. Se lanzó hacia ellas, usando su cuerpo como un escudo mientras el agua los arrastraba hacia la salida. Tropezaron, cayeron, pero de algún modo lograron salir. Al caer al suelo firme, con el agua todavía empujando sus cuerpos como un enemigo incansable, Isen sintió una oleada de adrenalina. Miró a Clara, quien jadeaba, el cabello pegado a su rostro y sus ojos brillando de algo que él no entendía, una mezcla de miedo y coraje. Isen nunca había sentido algo tan real en toda su vida. La furia de la tormenta continuaba sacudiendo Valencia, sin intención de dar tregua. Isen y Clara, empapados y exhaustos, ayudaron a la mujer rescatada a reunirse con su esposo en la iglesia improvisada. El agradecimiento en los ojos de la pareja hizo que Isen se sintiera extrañamente satisfecho, como si finalmente estuviera haciendo algo con propósito. No era un sentimiento al que estuviera acostumbrado, pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre eso. Un sonido de motores poderosos lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia el final de la calle y vio acercarse una fila de botes de lujo, tan fuera de lugar en esa escena de desastre como lo sería una joya en un basurero. Eran sus amigos, sus socios comerciales, los hombres y mujeres con los que había compartido cenas en restaurantes exclusivos y firmado contratos multimillonarios. Philip Hargrove, su amigo más cercano y socio en varios negocios, estaba al frente, luciendo un elegante impermeable que no parecía haber tocado una sola gota de agua. «Isen», gritó Philip, haciendo un gesto para que se acercara. Los botes, adornados con logotipos corporativos, se detuvieron en una zona más alta, donde el agua todavía no había devorado las calles. Isen sintió un nudo de ansiedad en el estómago mientras se acercaba. Podía ver a otros socios, sus rostros tensos pero no por el desastre, sino por el miedo a perder su inversión. «Ven con nosotros», urgió Philip. «Tenemos espacio de sobra. Nos vamos antes de que esto se ponga peor. Valencia es un caso perdido». Las palabras salieron de su boca con una facilidad irritante, como si la ciudad fuera un simple número en una hoja de cálculo, algo desechable. «Nos ocuparemos de salvar lo que podamos de tu inversión, pero tienes que venir ahora».
Isen se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Sus instintos, aquellos que lo habían guiado en cada trato financiero, le decían que debía irse, que un multimillonario no tiene por qué arriesgar su vida por una ciudad que podría reconstruir con suficiente dinero. Y sin embargo, al girar la cabeza, sus ojos se encontraron con Clara, quien estaba ayudando a un niño a envolverse en una manta seca. Ella no lo miraba, pero su presencia, su entereza, le impactaron más de lo que podía admitir. Isen, vamos, insistió Philip, con un tono que comenzaba a ser impaciente. No hay tiempo para jugar al héroe. Todo esto te costará caro. Su voz tenía un filo de exasperación. Para Philip y los demás, todo era transacciones, inversiones y pérdidas. Isen lo sabía, siempre había sido igual. Pero algo estaba cambiando en él. No puedo, respondió finalmente, su voz baja pero firme. Philip lo miró como si estuviera loco. ¿Qué dijiste? Isen tragó saliva, luchando contra el pánico que sentía al desafiar a alguien de su propio mundo. No me voy, repitió, esta vez más fuerte. La gente necesita ayuda. No puedo irme así. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Los ojos de Philip se estrecharon. ¿Estás dispuesto a tirar tu imperio a la basura por un espectáculo de valentía?, dijo con desdén, como si Isen acabara de decir la cosa más absurda del mundo. Te costará todo lo que has construido. No serás nada sin tus inversiones. Isen sintió una punzada de miedo, pero también un inesperado alivio. Philip no podía entender lo que Isen estaba sintiendo, porque jamás había visto el mundo más allá de sus propias ganancias. Quizás no soy nada, replicó Isen, sintiendo una calma extraña al decirlo. Pero prefiero ser eso que un cobarde que solo cuida de sí mismo. Philip lo miró con incredulidad, como si esperara que Isen se echara atrás y subiera al bote. Pero cuando vio que Isen no se movía, su rostro se endureció. Te arrepentirás, dijo con frialdad. Cuando estés arruinado, no vengas a buscarme. Sin más palabras, Philip ordenó que se movieran, y los botes se alejaron, dejando a Isen parado en el agua, con la lluvia cayendo sin piedad sobre él. Clara, que había observado la escena desde la distancia, se acercó, sus ojos oscuros evaluando a Isen con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Por qué te quedaste?, preguntó, su voz sin suavidad, pero tampoco sin el sarcasmo que antes la caracterizaba. Isen pasó una mano por su rostro mojado, sin saber si las gotas eran de lluvia o lágrimas. Porque, por primera vez, no quiero salir corriendo, admitió. Y eso me asusta más que perder todo. Clara no respondió de inmediato. Parecía evaluar si podía confiar en él, si ese cambio en Isen era real o solo una ilusión pasajera. Entonces, más vale que no te eches atrás, murmuró, y aunque había dureza en su voz, también había una chispa de respeto. Isen, temblando por el frío y el miedo a lo desconocido, supo que no había vuelta atrás. Ya no era el hombre que vivía solo por el éxito y el dinero. Algo estaba despertando en él, algo que todavía no comprendía por completo, pero que lo impulsaba a seguir adelante. Isen apenas tuvo tiempo de procesar el impacto de lo que acababa de suceder. Mientras los botes de lujo de sus antiguos amigos se desvanecían en la tormenta, la realidad de la situación se hizo aún más cruda. Sin embargo, no podía quedarse inmóvil por más tiempo. Clara estaba dirigiendo a más voluntarios, su voz fuerte y sin dudar, como una brújula en medio de la tormenta. Isen se acercó a ella, el agua todavía empujando contra sus piernas como si intentara arrastrarlo de regreso al caos. Necesitamos un lugar más seguro para todos, dijo, levantando la voz para hacerse oír sobre el estruendo de la lluvia. Clara se giró, frunciendo el ceño. ¿Tienes alguna idea brillante o solo quieres complicar las cosas? Había un filo de desconfianza en su tono, pero Isen no se dejó intimidar. Sabía que tendría que probarse a sí mismo una y otra vez antes de que ella lo viera de otra forma. Hay un almacén, continuó Isen, su mente acelerada buscando cualquier solución posible.
Puedo usar mi red satelital para verificar si es seguro. Está lo suficientemente elevado y podría servir como refugio temporal. Clara alzó una ceja, claramente escéptica. ¿Un almacén, de verdad? Isen asintió, decidido. Es lo mejor que tenemos por ahora. Déjame intentarlo. Ella vaciló, mirando a la gente desesperada a su alrededor. Finalmente, suspiró y asintió. Hazlo, pero más te vale que esto funcione, advirtió. Si no, habremos perdido un tiempo precioso. Isen sacó su teléfono satelital, una herramienta que solo los ultra ricos solían tener, y comenzó a revisar las coordenadas. El almacén que había localizado estaba en un área donde el agua aún no había llegado. Parecía perfecto, pero había un riesgo, no estaba construido para soportar presiones extremas de agua, y él lo sabía. Pero no había tiempo para ser perfecto, solo para ser útil. Juntos, Isen y Clara organizaron la evacuación hacia el almacén, guiando a las familias a través del agua que se profundizaba con cada minuto que pasaba. La estructura se levantaba en la distancia, un gigante de acero oxidado que había visto mejores días. Cuando llegaron, Isen usó una palanca para abrir las puertas y dejaron entrar a las familias, asegurándose de que todos estuvieran a salvo dentro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el almacén comenzara a mostrar signos de estrés. El agua se acumulaba rápidamente alrededor de los cimientos, y los viejos soportes metálicos se quejaban con un sonido bajo y siniestro. Clara lo notó primero. Esto no va a aguantar, dijo, con una mezcla de miedo y rabia. ¿Eres un idiota? ¿Pensaste que esto sería una solución mágica? Isen se sintió golpeado por sus palabras, pero sabía que no podía perder el control. Lo sé, gritó, admitiendo su error. No calculé bien, pero no podemos rendirnos. Podemos arreglarlo, lo prometo. Fue la primera vez que se sintió verdaderamente humilde, como si su orgullo estuviera siendo destrozado por las aguas, junto con el almacén que él había sugerido. Pero Clara no tenía tiempo para su humildad. Sus ojos lo perforaron como puñales, desafiándolo a que hiciera algo antes de que todo se desmoronara. Isen miró a su alrededor, desesperado por encontrar una forma de reforzar la estructura. ¿Hay alguna forma de desviar el agua?, preguntó, sus manos temblorosas mientras señalaba las tablas de madera apiladas en una esquina. Clara negó con la cabeza, frustrada, pero luego algo cambió en su expresión. Podemos usar esos tablones, dijo, su mente de arquitecta ya calculando una solución. Pero necesitaré toda la ayuda posible. Isen corrió para ayudarla, clavando tablas para crear barreras improvisadas que redirigieran el flujo del agua. Mientras trabajaban, los músculos de Isen se quemaban por el esfuerzo, sus manos resbalaban y se cortaban con los bordes ásperos de la madera, pero no se detuvo. La fuerza de Clara lo empujaba a seguir, como si cada palabra de ella le diera más energía. Esto nunca debió pasar, murmuró ella, sin dejar de clavar las tablas. Tu hotel. Si no hubieras presionado para construirlo, tal vez habríamos tenido dinero para sistemas de defensa adecuados. Sus palabras eran como cuchillas, recordándole cada decisión egoísta que había tomado en el pasado. Lo sé, respondió él, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Pero ahora, haré lo que sea necesario para enmendarlo. El tiempo parecía estirarse y comprimirse mientras luchaban por contener el agua. El almacén crujía y gemía como si fuera a ceder en cualquier momento, pero con cada tabla, con cada esfuerzo, lograron desviar lo suficiente del torrente para estabilizarlo, al menos por ahora. Clara se desplomó contra una pared, exhausta, y miró a Isen. Sus ojos seguían llenos de desconfianza, pero también había algo más, una chispa de respeto, aunque frágil. Isen, jadeando y con las manos ensangrentadas, sintió que estaba luchando por algo más que su propia redención. Estaba luchando por ellos, por la ciudad, y por algo que finalmente empezaba a entender, un propósito más grande que él mismo. El almacén, aunque estabilizado por las barreras improvisadas, seguía siendo un lugar precario,
y el sonido constante del agua golpeando las paredes metálicas mantenía a todos al borde del pánico. Isen y Clara, exhaustos, sabían que su pequeña victoria era solo temporal. Afuera, la tormenta continuaba con una ferocidad implacable, como si la misma naturaleza estuviera decidida a borrar Valencia del mapa. Isen se apoyó contra una pared, su respiración entrecortada y sus manos ensangrentadas de tanto clavar y reforzar. Sus ojos se encontraron con los de Clara, quien estaba arrodillada al lado de un niño, ajustándole una manta. Sus rostros reflejaban el mismo cansancio, pero también una chispa de algo que no habían sentido en mucho tiempo, un sentido de propósito compartido. Sin embargo, antes de que pudieran sentir algún alivio, uno de los voluntarios entró corriendo al almacén, empapado y con el rostro desencajado. Hay más agua viniendo desde el este, un desbordamiento inesperado del río. La noticia cayó como un mazazo. Clara se levantó de un salto, y la preocupación se pintó en cada línea de su rostro. «Eso significa que esto no va a aguantar», murmuró, mirando las paredes ya dañadas. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando desesperadamente una solución. Isen, sintiendo la presión como un peso en el pecho, trató de pensar con rapidez, pero su mente estaba agotada. Y entonces, de repente, se le ocurrió algo. «Puedo enviar una señal de socorro», dijo, su voz casi temblando por la mezcla de miedo y determinación. «Tengo un dispositivo de emergencia en mi equipo. Si subo al techo y lo activo, podría traer helicópteros de rescate». Clara se giró hacia él, su mirada incredulidad. «Subir al techo es una locura. Está resbaladizo y el viento podría lanzarte al agua». Isen apretó los labios, sabiendo que tenía razón. Pero también sabía que no tenían muchas opciones. «He vivido mi vida evitando riesgos reales», Clara dijo, con una sinceridad que le desgarraba el pecho. «Pero si hay algo que puedo hacer ahora para ayudar, algo que signifique realmente algo, tengo que intentarlo». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Clara vio algo distinto en él. Ya no era solo el millonario arrogante que había venido a Valencia a explotar sus tierras. Había algo más, una voluntad de redimirse que era imposible de ignorar. «Estás loco», dijo ella, casi en un susurro, pero había un leve brillo de respeto en sus ojos. Isen asintió. «Probablemente», respondió, con una sonrisa cansada. Sin más tiempo para hablar, se dirigió hacia las escaleras oxidadas que llevaban al techo. El viento era feroz, y la lluvia lo golpeaba como pequeñas agujas. Cada paso que daba hacia el borde del techo lo hacía tambalearse, y el agua corría como ríos por la superficie metálica, amenazando con arrastrarlo. Isen respiró hondo y sacó el dispositivo de emergencia de su mochila, luchando por mantener el equilibrio mientras sus dedos fríos y entumecidos trataban de encenderlo. Con un esfuerzo monumental, logró activar la señal, y una luz roja comenzó a parpadear, cortando la oscuridad. La señal se transmitía hacia el cielo, un rayo de esperanza en medio del desastre. Pero justo cuando pensaba que había terminado, una ráfaga de viento particularmente fuerte lo golpeó, haciendo que sus pies resbalaran. Trató de agarrarse de algo, pero no había nada, y su cuerpo se deslizó hacia el borde del techo. Clara, que había estado observando desde abajo, sintió su corazón detenerse al ver a Ethan Kerr. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia donde había caído al agua. Se lanzó al torrente, su cuerpo golpeando la corriente helada, y luchó por llegar hasta él. La fuerza del agua era casi insuperable, pero Clara había nadado en estas aguas antes, había vivido y luchado en esta ciudad toda su vida. Usó cada fragmento de su energía para alcanzarlo, sus manos finalmente encontrando las de Isen mientras él se hundía. Ambos emergieron, jadeando y tosiendo, aferrándose el uno al otro mientras el agua intentaba separarlos. Con un esfuerzo conjunto, lograron llegar a un pedazo de tierra más alta donde otros voluntarios los ayudaron a subir. Isen, empapado y temblando, se desplomó al suelo, mirando el cielo con una mezcla de alivio y asombro. «Lo lograste», dijo Clara, su voz temblando, pero no de miedo,
sino de algo parecido a la admiración. Isen apenas podía hablar, su cuerpo exhausto y cada músculo protestando por el esfuerzo. «Gracias», susurró, sus ojos encontrando los de ella. Y aunque no había más palabras, un entendimiento pasó entre ellos, uno más profundo que cualquier promesa vacía que hubiera hecho en el pasado. Y entonces, en la distancia, se escuchó el sonido de hélices. Los helicópteros de rescate se acercaban, atraídos por la señal de Isen. La esperanza no estaba perdida, y el sacrificio no había sido en vano. El sonido de las hélices llenó el aire, haciendo que todos levantaran la vista con renovada esperanza. Los helicópteros de rescate descendieron sobre Valencia, como ángeles mecánicos listos para salvar a las almas atrapadas en medio del diluvio. El alivio fue palpable, pero para Isen, la adrenalina y el miedo aún latían en su sangre como un tambor imparable. Se apoyó en un muro semidestruido, tratando de recuperar el aliento mientras el frío se le metía hasta los huesos. Clara se dejó caer a su lado, empapada y temblando, pero con el mismo fuego inquebrantable en los ojos. La tensión entre ellos era casi tangible, una mezcla de cansancio, furia y algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella lo miró, como si no pudiera creer que aquel hombre, que había representado todo lo que ella despreciaba, hubiera hecho tanto por ayudar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Clara, su voz ronca por el esfuerzo y el frío. «No estás obligado a esto. Podrías estar a salvo, en alguna isla privada, alejado de todo esto». Isen bajó la mirada, sus ojos buscando algún punto en el suelo donde pudiera evitar la intensidad de su pregunta. «He pasado toda mi vida corriendo detrás de algo», comenzó, su voz quebrándose. «Dinero, poder, reconocimiento. Y cada vez que creía tenerlo todo, sentía que algo me faltaba. Y ahora me doy cuenta de lo vacía que ha sido mi vida». Hizo una pausa, su pecho subiendo y bajando mientras luchaba por mantener el control. Este hotel que quería construir no era por mí. Era para impresionar a alguien que ya no está aquí. Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿A quién?», preguntó, y en su tono había algo más que simple curiosidad. Era una necesidad de entender, de ver si el hombre frente a ella era real o solo un espejismo. Isen tragó saliva, y sus ojos se llenaron de una tristeza que no pudo ocultar. «Mi padre», confesó. «Era un hombre difícil, duro. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, y cada decisión que tomé fue un intento desesperado de ganarme su respeto. Incluso después de su muerte, he seguido persiguiendo esa aprobación que nunca llegó». Sus palabras flotaron en el aire, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Clara se quedó en silencio, procesando todo. Sus propias heridas comenzaron a palpitar, recordándole por qué había dedicado su vida a proteger Valencia. «Perdí mi casa en una inundación», dijo finalmente, su voz más suave. «Cuando era niña. Mis padres y yo lo perdimos todo, y juré que nunca dejaría que eso le pasara a alguien más. Por eso lucho tan duro, por eso no soporto a la gente que juega con nuestras vidas, como lo has hecho tú». Sus ojos se encontraron con los de Isen, y por un segundo, la barrera entre ellos se agrietó. Isen se sintió pequeño, vulnerable. Nunca se había sentido así frente a nadie, pero tampoco había conocido a alguien como Clara. Una mujer que luchaba con una intensidad que él envidiaba y respetaba. «Lo siento», murmuró, y esas dos palabras eran más que una simple disculpa. Eran una confesión, un grito silencioso de arrepentimiento. Clara lo observó, buscando alguna señal de mentira o superficialidad, pero lo que vio fue a un hombre roto, alguien que, por primera vez, estaba dispuesto a ver más allá de su propio reflejo. Suspiró, dejando que la tensión en sus hombros disminuyera, aunque solo un poco. «No confío en ti», admitió, pero su tono era menos cortante. «Pero quiero creer que puedes cambiar». Isen asintió lentamente, sin intentar convencerla de lo contrario. Sabía que las palabras no bastaban, que tendría que demostrarlo. Pero en ese momento, algo cálido y extraño floreció en su pecho.
Una chispa de esperanza, algo que no había sentido en años. Los helicópteros comenzaron a bajar cuerdas y cestas de rescate, y la gente comenzó a ser evacuada en un proceso organizado y eficiente. Sin embargo, antes de que Isen pudiera procesar la seguridad que se avecinaba, una explosión de gritos se levantó desde el otro lado del almacén. Una nueva ola de agua estaba golpeando con fuerza el campamento improvisado cerca del río, el lugar donde se encontraba la comunidad de Liam y otros huérfanos. El rostro de Clara se endureció, y Isen sintió un pánico fresco apoderarse de él. «No podemos dejarlos», exclamó Clara, ya corriendo hacia la puerta. Sin dudarlo, Isen fue tras ella, sus piernas moviéndose más rápido de lo que creía posible. El miedo a lo que podrían encontrar los empujaba, pero también una determinación renovada. Mientras corrían hacia el campamento, Isen sintió que su corazón latía con más fuerza no solo por la urgencia del momento, sino también por la mujer que corría a su lado. Una mujer que, sin darse cuenta, había comenzado a mostrarle lo que realmente significaba vivir. El campamento junto al río era una escena de puro caos. Las carpas improvisadas se tambaleaban y algunos habían sido arrancados de sus cimientos por la fuerza de la corriente. Las familias sin hogar, que habían construido allí un frágil refugio, gritaban en busca de sus seres queridos mientras el agua subía cada vez más rápido. Los niños lloraban, y el miedo era palpable, flotando en el aire como una sombra oscura. Isen y Clara llegaron corriendo, esquivando escombros y abriéndose paso a través del agua turbia que ya les llegaba a las rodillas. El viento soplaba con violencia, y la lluvia seguía cayendo sin clemencia. Clara, con una energía inquebrantable, se dirigió de inmediato a una madre que trataba de mantener a sus hijos a flote. Ayudó a levantar a los niños, su mirada decidida, sin dejar espacio para el pánico. Isen sintió que el terror lo estrujaba por dentro. Pero también sintió algo más, una fuerza, una urgencia que lo empujaba a moverse, a no rendirse. Se acercó a un grupo de adolescentes que intentaban sostener una barrera de madera improvisada para contener el agua, pero era evidente que no aguantaría mucho más. «Rápido, todos hacia terrenos más altos», gritó, tratando de que su voz superara el estruendo del agua. Algunos lo miraron con duda, pero otros empezaron a seguirlo. A lo lejos, Isen divisó a Liam, el niño que había salvado antes. Estaba junto a Max, su fiel perro, y sostenía la mano de una niña más pequeña, tratando de mantenerla en pie. Sin dudarlo, Isen corrió hacia ellos. «Liam», llamó, y el niño levantó la mirada, sus ojos grandes y asustados. El alivio que se dibujó en su rostro al ver a Isen le partió el alma. Isen se agachó, tratando de mantener su voz firme y segura. «Vamos, tenemos que llevarlos a un lugar más seguro», dijo, levantando a la niña en brazos mientras Liam sujetaba con fuerza la correa de Max. El niño asintió, confiando plenamente en él, y eso fue un peso tanto abrumador como motivador para Isen. Clara apareció a su lado, su cabello empapado pegado a su cara, pero con la misma determinación que siempre la definía. Juntos, comenzaron a guiar a más personas hacia la colina cercana, donde los helicópteros habían comenzado a aterrizar. La escena era un caos organizado, si es que podía llamarse así. Isen ayudó a una anciana a subir un montículo embarrado, mientras Clara se ocupaba de que nadie quedara atrás. «Rápido, por aquí», gritó Clara, señalando a un grupo de niños que estaban paralizados por el miedo. Ella los llevó de la mano, y aunque su cuerpo debía estar extenuado, no mostró un solo momento de debilidad. Verla así hizo que Isen sintiera una mezcla de respeto y algo más, algo que no se atrevía a nombrar en ese instante. Pero justo cuando parecía que las cosas empezaban a estabilizarse, un rugido profundo sacudió el aire. El agua había roto un nuevo dique y avanzaba como un monstruo imparable, devorando todo a su paso. Las miradas de terror de la gente se volvieron hacia la corriente, y Isen sintió que el tiempo se detenía. No podían evacuar a todos a tiempo. «Necesitamos una barrera», exclamó Clara, pensando tan rápido como podía. Sus ojos se encontraron con los de Isen,
buscando una solución desesperada. Él miró a su alrededor, evaluando los recursos limitados. Luego, una idea descabellada se formó en su mente. «Podemos usar los coches abandonados para desviar el agua», gritó, señalando los autos semihundidos en el barro. Clara lo miró con una chispa de esperanza. «Hazlo», ordenó, y Isen corrió hacia los vehículos, su corazón martilleando en su pecho. Con la ayuda de algunos hombres fuertes del campamento, comenzaron a empujar los autos, alineándolos como una barrera improvisada. El esfuerzo era monumental, sus músculos protestando con cada movimiento, pero no se detuvieron. El agua empujaba contra ellos, intentando arrojarlos, pero todos siguieron luchando con una furia que solo el instinto de supervivencia podía alimentar. Isen sentía cada fibra de su ser al límite, pero cuando miraba a Clara, trabajando sin descanso junto a él, algo en su interior se fortalecía. No podía defraudarla. No esta vez. Finalmente, la barrera comenzó a desviar la corriente, ralentizando el avance del agua lo suficiente como para que las personas restantes pudieran ser evacuadas. Cuando el último niño fue subido a un helicóptero, Clara se dejó caer en el barro, agotada pero viva. Isen se desplomó a su lado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Sus miradas se encontraron, y aunque ninguno de los dos dijo nada, compartieron un momento de entendimiento profundo. «Lo hicimos», susurró Isen, casi sin aliento. Clara asintió, su mirada llena de algo que no era solo cansancio. Era algo más, algo que, a pesar del desastre que los rodeaba, les daba una razón para seguir adelante. El caos aún no había terminado, pero en ese instante, con el sonido de las hélices alejándose y el agua amainando, supieron que habían hecho lo correcto. Valencia había sido herida, pero no estaba vencida. El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pintando el cielo con trazos anaranjados que apenas lograban mitigar el caos que había dejado la tormenta. Valencia seguía tambaleándose, herida y exhausta, pero viva. Isen se quedó de pie, sus pies hundidos en el barro, observando el paisaje de destrucción que se extendía frente a él. Sabía que, aunque habían logrado salvar muchas vidas, la batalla aún no había terminado. Clara se acercó, con el cabello todavía húmedo y el rostro marcado por el agotamiento. Sus ojos no habían perdido esa chispa de lucha, pero había algo más allí, una ligera suavidad que antes no estaba. Isen sintió que las palabras le fallaban, como si el desastre y todo lo que habían pasado juntos hubiera construido un puente invisible entre ellos, uno que no sabía si ella querría cruzar. Sin embargo, no hubo tiempo para hablar. Un miembro del consejo municipal se acercó corriendo hacia ellos, con el rostro pálido de preocupación. «Isen, Clara», dijo, jadeando. «La situación de las compuertas de control de inundaciones es crítica. Están oxidadas y bloqueadas. Si no las arreglamos, el río podría volver a desbordarse y destruir lo que queda del campamento y del centro de la ciudad». Clara frunció el ceño, el peso de la nueva amenaza cayendo sobre sus hombros como un yunque. «¿Y qué hacemos?», preguntó, aunque ya sabía que sus recursos eran casi inexistentes. Isen se quedó en silencio por un momento, mirando al miembro del consejo y luego a Clara, antes de dar un paso al frente. Sabía lo que tenía que hacer, aunque doliera más que cualquier sacrificio físico. «Voy a financiar las reparaciones», declaró, con una firmeza que sorprendió incluso a los más cínicos. «Todo lo que haga falta. Utilizaremos mi fortuna para abrir esas compuertas y reforzarlas antes de que el río se desborde de nuevo». Clara lo miró con incredulidad, como si esperara que dijera que era una broma. Pero Isen no estaba bromeando. El miembro del consejo parpadeó, sin estar seguro de si Isen hablaba en serio. «¿De verdad lo harías?», preguntó, como si no pudiera creer que un hombre acostumbrado a hacer dinero pudiera ofrecerlo sin esperar nada a cambio. Isen asintió, sintiendo el peso de su decisión como un ladrillo en el pecho. Sabía lo que esto significaba. Lo había calculado en su mente, gastar esa cantidad de dinero no solo lo dejaría sin su imperio, sino que podría arruinarlo completamente.
Pero miró a Clara, vio la esperanza y la duda en su rostro, y supo que estaba haciendo lo correcto. Sí, respondió, con una voz más firme de lo que se sentía. Lo haré. Pero tenemos que actuar rápido. Clara lo estudió, su mirada fija en la de él, buscando alguna señal de que esto era solo una fachada. Pero lo que encontró fue un hombre que, aunque antes había sido un símbolo de todo lo que ella despreciaba, ahora parecía transformado. No puedo creer que esté diciendo esto, murmuró, pero, confío en ti. Juntos, se dirigieron a la sede del Consejo Municipal, donde los funcionarios debatían frenéticamente sobre qué hacer. Cuando Isen entró y explicó su plan, la reacción fue mixta, algunos lo miraron con escepticismo, otros con un esbozo de esperanza. Pero nadie podía negar que era su mejor y quizás única oportunidad. Isen firmó un cheque con una cantidad que le hizo doler el alma. Era todo lo que había acumulado en años de arduo trabajo, de sacrificios y de decisiones difíciles. Pero en ese momento, el dinero ya no tenía el mismo peso para él. Asegúrense de que las compuertas se abran, dijo, entregando el cheque con manos temblorosas. Y háganlo rápido. El equipo de ingenieros y voluntarios se puso en marcha de inmediato. Mientras tanto, Clara y Isen regresaron al campamento, donde los helicópteros aún evacuaban a los últimos supervivientes. Clara lo miró, todavía tratando de comprender quién era este nuevo Isen. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó suavemente, como si necesitara escuchar la respuesta directamente de él. Isen miró hacia el río, que aún rugía amenazante en la distancia. Porque ya no quiero ser el hombre que solo toma, dijo. Quiero ser alguien que también da, que hace algo significativo. ¿Y por qué?, se detuvo, buscando las palabras adecuadas, pero sabiendo que lo que sentía era más profundo que cualquier discurso que pudiera dar. Porque tú me hiciste ver lo que realmente importa. Clara sintió que algo en su pecho se relajaba, como si por fin pudiera respirar con más facilidad. No sé si puedo perdonarte por todo, admitió, pero había ternura en su voz. Pero estoy empezando a creer que hay más en ti de lo que pensaba. Isen sonrió, y aunque su futuro era más incierto que nunca, sintió que algo había cambiado de manera irrevocable. Tal vez había perdido su imperio, pero había ganado algo que ni siquiera sabía que buscaba, la oportunidad de hacer algo que realmente importara. Y tal vez, solo tal vez, había empezado a encontrar un lugar al que pertenecer, en el corazón de una ciudad que se negaba a rendirse. El sol finalmente emergió por completo sobre el horizonte, lanzando rayos de luz dorada sobre una Valencia herida pero llena de vida. Los helicópteros de rescate se habían ido, llevando a los heridos y a los más vulnerables a zonas más seguras, mientras la ciudad comenzaba a procesar el alcance del desastre. La corriente del río, que había sido una bestia descontrolada, ahora se calmaba lentamente, gracias a las compuertas recién reparadas que habían aguantado el embate final. Isen estaba de pie al borde del campamento, sus ropas todavía húmedas y sus manos llenas de cortes y moretones, pero su corazón latía con una sensación que no había experimentado antes, esperanza. Sabía que lo que quedaba de su antigua vida, los tratos millonarios, los lujos, el poder, se había desvanecido en ese cheque que firmó. Pero mirando a su alrededor, viendo a la gente abrazarse, llorar y reír de alivio, no sintió ni un gramo de arrepentimiento. Clara se acercó, observando el trabajo que habían hecho juntos. Había agotamiento en su rostro, pero también una nueva calidez en su mirada. «Has hecho algo importante», dijo, rompiendo el silencio. «Algo que no todos en tu posición hubieran hecho». Isen la miró, tratando de descifrar si en esas palabras había perdón o solo un reconocimiento de sus acciones. «Lo que hice no borra mis errores», respondió Isen con honestidad. «Pero me gustaría pensar que es un primer paso». Clara asintió, y por primera vez desde que se conocieron, le sonrió con una sinceridad que le iluminó el rostro, dejando a Isen sin palabras. El campamento empezaba a moverse, la gente levantando las pocas pertenencias que les quedaban, algunos ayudando a otros a ponerse de pie. Sin embargo, un niño pequeño corrió hacia Isen, y él se dio cuenta de que era Liam,
con Max, el perro, siguiéndolo de cerca. «Isen», gritó Liam, lanzándose a sus brazos. Isen lo atrapó, sorprendido por la fuerza del abrazo, y sintió que algo profundo y desconocido se derrumbaba dentro de él. «Lo hiciste», dijo Liam, sus ojos grandes brillando de gratitud. «Nos salvaste». Isen sintió el nudo en su garganta hacerse más grande y, por un momento, no pudo hablar. Acarició el cabello del niño y asintió, sin atreverse a romper ese momento tan puro. Clara los miró, y Isen vio cómo la mujer fuerte y estoica que había conocido se permitía mostrar un lado más suave. Parecía emocionada, y eso le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar de verdad. La voz de un miembro del consejo interrumpió sus pensamientos. «Isen», dijo el hombre, acercándose. «Queremos agradecerte por lo que hiciste. Sin tu ayuda, estaríamos lamentando muchas más pérdidas». Hubo un aplauso tímido al principio, pero luego fue creciendo, y Isen sintió una oleada de vergüenza mezclada con gratitud. Nunca había buscado la aprobación de esta manera, pero esta vez se sintió diferente, más real. «Gracias», respondió, sin saber exactamente qué más decir. Sabía que su fortuna se había desvanecido, pero ahora se daba cuenta de que quizás había algo más por lo que valía la pena luchar. Más tarde, cuando la mayoría de las personas habían comenzado a dispersarse para encontrar un lugar más seguro, Clara y Isen se sentaron en un banco improvisado hecho de escombros. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de todo lo que no necesitaba decirse. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara, su voz suave pero llena de curiosidad. «Tu imperio, todo lo que construiste». Isen miró sus manos, ahora callosas y marcadas por la tormenta. «Tendré que empezar de nuevo», dijo, con una sonrisa que parecía extraña en su rostro. «Pero esta vez, quiero hacerlo bien. Quiero ayudar a reconstruir Valencia, hacer algo que realmente importe». La idea le parecía surrealista, pero más verdadera que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Clara lo estudió por un momento, evaluando si sus palabras eran sinceras. Finalmente, asintió, y una chispa de algo más, algo casi inexplorado, brilló en sus ojos. «Tal vez podríamos hacerlo juntos», sugirió. Isen sintió que su corazón se detenía por un instante, y luego aceleró, lleno de una alegría inesperada. «Juntos», repitió, casi sin creerlo. Clara sonrió, y por primera vez, no había ninguna barrera entre ellos. «Sí», dijo, su voz segura. «Podemos diseñar una Valencia mejor, más fuerte, que nunca vuelva a estar a merced de una tormenta como esta». Isen se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por la idea. «Clara Navarro», dijo con una sonrisa que ahora llegaba hasta sus ojos, «me encantaría ser tu socio en esto». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el olor del barro y la esperanza renovada. Las cicatrices de Valencia seguirían allí, recordando a todos lo que habían enfrentado. Pero entre esas ruinas, Isen y Clara empezaban a construir algo nuevo, algo hecho de sacrificio, redención y la promesa de un futuro que valía la pena luchar. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.